Les doy la bienvenida a la serie de los martes Edificando una vida cristiana victoriosa. Hace 8 días empezamos a considerar la fe en Dios como parte de los materiales que resistirán el fuego del juicio de Dios con respecto a las obras de nuestra vida aquí en este mundo. Recuerdan que el apóstol Pablo en 1 Corintios nos dijo que el Cristo era el fundamento de nuestra vida, y si sobre ese fundamento alguno edificare con oro, piedras preciosas y plata, esos son los 3 materiales que sobrevivirán al fuego del juicio de Dios sobre nuestras obras. Esos materiales representan las obras que se hicieron a la manera correcta. El primer material para edificar una vida victoriosa fue el arrepentimiento, que lo vimos en el mes de mayo. Este mes de junio lo estamos dedicando al segundo material, a la fe en Dios. Hace 8 días que comenzamos a hablar de esta fe en Dios, dimos 3 razones claras y objetivas para usar la fe como el segundo material en nuestra vida cristiana. Esas 3 razones son: primero, la fe en Dios es un mandamiento apostólico. Se nos manda a caminar por fe y no por vista. Segundo, estoy repasando la lección de hace 8 días, es la manera más excelente de agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice el autor a los Hebreos. Y tercera, la fe en Dios es la forma como usted y yo nos convertimos en personas ilimitadas. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos 9:23 que para el que cree todas las cosas son posibles. Esta noche les invito a que consideremos la naturaleza de esta fe en 3 verdades. El título de nuestro mensaje en esta noche es La naturaleza de nuestra fe. Y las 3 verdades que voy a estar hablando con ustedes son en su orden. La primera verdad: ¿cómo define el Espíritu Santo esta fe? La segunda verdad: ¿qué relación tiene esta fe con la palabra de Dios? Y la tercera verdad: meditemos en qué clase de persona se convierte quien posee esta fe. Repito, las 3 verdades que componen el mensaje de esta noche son en su orden. Primera verdad: ¿cómo define el Espíritu Santo esta fe? Segunda verdad: ¿qué relación tiene esta fe con la palabra de Dios? Y tercera verdad: meditemos en qué clase de persona se convierte quien posee esta fe. Vamos a la primera verdad. ¿Cómo define el Espíritu Santo esta fe? Las definiciones son importantes porque nos ofrecen luz sobre los conceptos que queremos manejar. Al hablar de la definición de la fe, queremos entender cuál es el criterio de Dios con respecto a ella. Fe es una de las pocas palabras que se definen en la Escritura, pero su definición enriquece enormemente nuestro caminar en ella. En otras palabras, cuando usted y yo comprendemos qué es fe a la luz de la Escritura, nosotros podemos tener una mayor habilidad y una mayor facilidad para poder operar en ella. Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ojo con esa definición de Hebreos 11:1. ¿Qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es fe? La convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que esperamos recibir de Dios. Convicción de que aunque eso que esperamos recibir de Dios no lo veamos, sin embargo lo recibiremos. Usted puede estar totalmente seguro de una cosa: que si usted posee esta fe le dará certeza y convicción. Voy a empezar esta noche a desglosar esta definición y estas 2 palabras, certeza y convicción, como la manera como el Espíritu Santo tuvo a bien definirnos la fe. Empecemos por la palabra certeza. La fe en Dios como certeza es el conocimiento de su palabra. Voy a volver a repetir eso, que eso es muy importante para usted y para mí como creyentes. La fe en Dios como certeza es el conocimiento de su palabra, es decir, el conocimiento de sus mandamientos, el conocimiento de sus advertencias y el conocimiento de sus promesas. Y quiero ser claro aquí: conocer la palabra de Dios implica que usted conoce los mandamientos de Dios. Conocer la palabra de Dios implica que usted conoce las advertencias de Dios, y conocer la palabra de Dios implica que usted conoce las promesas de Dios. La fe no se basa solamente en las promesas. ¿Por qué?
porque la mayor parte de las promesas de Dios están condicionadas a un mandamiento o a una advertencia. Pretender tener una fe que solo se basa en las promesas de Dios es tener una fe coja, porque la palabra de Dios, que es la fuente de la fe, viene por medio de los mandamientos de Dios, viene por medio de las advertencias de Dios y viene por medio de las promesas. Ahora, muy importante lo que sigue: todo lo que nosotros esperamos recibir de Dios. Recuerde que es certeza de lo que esperamos. Todo lo que nosotros esperamos recibir de Dios tiene primero que salir de su boca. Usted no puede pretender decirme a mí o decirle a cualquier ministro del evangelio que usted está esperando recibir algo de Dios que Dios nunca lo haya dicho. No hay tal cosa que usted y yo esperemos recibir algo de Dios que jamás Él haya hablado. Si usted y yo esperamos recibir algo de Dios que Él no haya previamente hablado, sencillamente nuestra fe es una ilusión mental y no una certeza espiritual. Y yo me temo que muchos hijos míos, muchos creyentes que yo conozco, lo que tienen es una ilusión mental y no una certeza. Y en este punto, más adelante, voy a darles un ejemplo. Tener certeza de algo es conocerlo primero. La certeza de una cosa es su conocimiento previo. En otras palabras, usted no puede tener la fe de Dios como certeza si usted no conoce la palabra de Dios. En el caso de la fe en Dios, es el conocimiento de su palabra, es el conocimiento de su palabra, es el conocimiento de su palabra, de sus mandamientos, de sus advertencias y de sus promesas. ¿Sabe cuál es uno de los mayores inconvenientes que la gente tiene? La gente cree que está creyendo en algo de Dios cuando no tiene Biblia para sostenerlo. Afirmo esto porque en mi experiencia como cristiano y mucho más como pastor, me he encontrado a personas con una fe que no es certeza, porque no la basan en algo que Dios les haya hablado, sino que la basan en sus propias presuposiciones. Esto sí que abunda en las iglesias. No, pastor, yo estoy seguro que Dios a mí me va a bendecir. Una pregunta: ¿pero tú ya obedeciste el mandamiento? No, yo estoy viviendo en desobediencia. No, yo estoy haciendo lo que yo quiero, pero Él me va a bendecir porque Él es bueno. ¿Sabes? Te digo una cosa: si tú estás viviendo una vida cristiana de esa manera, tú estás fundando tu fe en una presuposición personal. Dios no te va a bendecir aunque Él sea bueno si tú no le obedeces. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y entonces todo lo que quisieres y todo lo que pidieres, yo se los voy a dar personalmente. Hay gente que desobedece la palabra, hay gente que desobedecen a Dios, pero están seguros que Dios los va a bendecir. Les digo una cosa: eso no es una certeza, eso es una ilusión mental. Eso no es fe, hermano, eso no es fe. Eso es un pensamiento positivo. Ellos creen que algo debería ser como ellos lo han imaginado, pero no tienen evidencia escritural para ello. Y vuelvo y lo digo: si usted desobedece la palabra, usted no puede esperar que la palabra trabaje a su favor. Le voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Algunos asumen que por ser hijos de Dios no deben pasar necesidades. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo del pacto. Sí, usted es un hijo de Dios, usted es un hijo del pacto, pero usted no puede asumir que usted no va a pasar necesidades, porque si Jesús pasó necesidades, si los apóstoles pasaron necesidades, si los grandes hombres de fe pasaron necesidades, ¿cómo usted presupone que usted no va a pasar necesidades? Otra cosa que la gente presupone: no va a pasar por momentos de dificultad. Todos vamos a pasar por momentos de dificultad y todos vamos a tener que aprender a vivir con ellos. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4? Desde el versículo 10 hasta el versículo 19, que él había aprendido a estar bien cualquiera que fuera su situación. ¿Usted sabe de quién le estoy hablando? Estoy hablando del apóstol de los gentiles. Estoy hablando del hombre que Dios usó para llevar este evangelio más allá de las fronteras de Israel. Y Pablo dijo, y el apóstol Pablo dijo, que él había aprendido. En otras palabras, lo metieron en el proceso del aprendizaje. Por eso cuando un cristiano me dice a mí:
Es que yo como hijo de Dios no tengo por qué padecer necesidad. Le digo una cosa: usted está fuera del mandamiento, usted está fuera de la advertencia, usted está fuera de la promesa. Aleluya. No hay Biblia para sostener esa presuposición suya. Y otros creen que jamás van a pasar por situaciones difíciles, pero la Escritura jamás ha prometido tal clase de vida. Así que la fe en este punto no está basada en Dios, porque no tiene fundamento en su palabra, sino en un pensamiento positivo de la persona. Repito, fe como certeza se basa únicamente en lo que Dios ha dicho. Si lo que tú crees sobre la circunstancia que estás enfrentando no tiene base escritural, tú lo que tienes es una ilusión, tú no tienes certeza. Yo tengo que tener una base escritural para lo que yo afirmo que Dios va a hacer conmigo. Si no hay mandamiento, si no hay promesa y si no hay advertencia bíblica que sostenga esa presuposición, es solamente ilusión mental. Y yo no quiero que tú tengas ilusión mental, porque construirás una vida de madera, heno y hojarasca. Voy a la segunda parte de este punto. Ahora veamos la fe como convicción. Por otro lado, la fe como convicción de lo que no se ve tiene la naturaleza de sobreponerse al testimonio de nuestros sentidos físicos. Ojo con lo que sigue, que esto es bien importante para nosotros los creyentes. La fe como convicción. Ya le hablé de la fe como certeza, ahora le estoy hablando de la fe como convicción. La fe como convicción de lo que no se ve tiene la naturaleza de sobreponerse al testimonio de nuestros sentidos físicos. La fe escritural, o sea, la certeza, no depende ni es limitada por el registro de nuestros sentidos físicos. Usted no se va a sanar porque se puso mejor. No, señor. Usted no se va a sanar, usted no va a prosperar porque se le abrió un nuevo negocio. Usted se va a sanar y usted va a prosperar porque Dios lo dijo y punto. Míreme, usted puede estar al borde de la misma muerte, pero como Dios dijo que por sus heridas usted ya fue sanado, entonces usted ya fue sanado. ¿Vio lo diferente de la fe? ¿Vio lo diferente de la fe en Dios? De la fe mental del mundo. La gente que tiene fe mental juzga sus circunstancias por las mismas. No, ya las cosas están mejorando, ya Dios está haciendo una obra. No. Dios no depende de tu circunstancia para bendecirte a ti. Tú puedes estar pasando por la peor racha económica o por la enfermedad más terrible de tu vida, y aún así tú vas a ser bendecido, y aún así tú eres sano. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y Dios no miente. La fe escritural no depende ni es limitada por el registro de nuestros sentidos físicos. Hay una gama de realidades invisibles. Escuche esto. Hay una gama, o sea, una diversidad de realidades invisibles que solo podemos llegar a experimentar por medio de la firme convicción de la veracidad de Dios en su palabra. Usted tiene que pararse firme en la palabra de Dios. Esta convicción en lo invisible se basa simplemente en la integridad de Dios. La certeza se basa en la palabra de Dios, pero la convicción se basa en la integridad de Dios, en el carácter de Dios. ¿Por qué podríamos esperar que algo inmaterial e invisible se nos manifestara? Una pregunta: ¿por qué usted podría esperar que una promesa o que una advertencia de Dios se le manifieste a usted si es algo invisible y es algo etéreo? Yo no lo puedo tocar. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón: por el carácter del que lo prometió. En otras palabras, ¿sabe qué es tener fe? Tener fe es tener certeza de la palabra de Dios. Yo conozco la palabra, entonces ahí afirmo mi fe. Pero segundo, es saber que quien me dio la palabra es completamente santo, perfecto, puro, íntegro. Él no miente, Él no se retracta de su promesa, ni se retracta de su mandamiento, ni de su advertencia. Entonces, mi fe se afirma en dos realidades: en el carácter de Dios, y mi fe se afirma en la palabra de Dios. Eso es caminar por fe. Este fue el caso de Sara, la esposa de Abraham. Vaya conmigo a Hebreos 11:11. Déjeme, yo tomo un traguito de esto.
Hebreos capítulo 11 versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Por qué dio a luz fuera del tiempo de la edad? Porque creyó que era fiel. Noten una cosa: en el caso de Sara, Sara no creyó en la promesa, Sara creyó en el carácter. Sara no creyó en la promesa. Posiblemente Sara no tenía una promesa, pero Sara creyó en el carácter. ¿Y sabe por qué Sara creyó en el carácter? Porque Sara tuvo un encuentro de poder con Dios. ¿Sabe dónde? En el encinar de Mamre. Cuando Dios, en una teofanía, se le manifiesta como un hombre a Abraham y le dice: ¿dónde está Sara tu mujer? Él le dijo: en la tienda. Y Sara estaba escuchando en la tienda. Y Dios le dijo: por el tiempo de la edad, o sea, dentro de 9 meses, Sara tendrá un hijo. Y cuando Sara se rió, y yo también me hubiera reído, yo no critico a Sara, porque Sara dijo: ¿cómo una mujer como yo, siendo vieja, y mi señor Abraham siendo también viejo, volveremos a tener deleite? En otras palabras, Sara y Abraham hacía rato que ya no tenían comunión sexual, ya no tenían una interacción sexual. Y en eso fue que pensó Sara. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Sara, ¿por qué te reíste? ¿Habrá algo difícil para mí? Wow. ¿Qué le dijo Dios al profeta Jeremías, que le prediqué yo a usted el jueves pasado? Jeremías, soy yo el Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Wow. Aquí dice en Hebreos 11:11: porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. ¿Qué es fe? Es conocer la promesa, el mandamiento y la advertencia. Pero ¿qué es fe? Es conocer el carácter del que dijo el mandamiento, del que hizo la advertencia y del que hizo la promesa. La fe de Sara superó 2 realidades visibles. Y esta es la fe que yo quiero que usted posea y que yo posea. La fe de Sara superó 2 realidades visibles. Primero, superó su esterilidad de toda la vida. Toda la vida, por 91 años, Sara había sido estéril. Pero la fe en el carácter de Dios superó la esterilidad. ¿Sabe qué tuvo que hacer Sara? Sara tuvo que verse a sí misma y decir: aunque toda la vida he sido estéril, sin embargo, como el que me lo prometió es fiel, y Él no cambia ni miente, y Él es todopoderoso, Él va a vencer en mí mi esterilidad. Oh my God. Y segundo, la fe de Sara superó la edad que tenía. Hermanos, estamos hablando de una cosa terrible. Estamos hablando que la fe, como convicción, superó toda una vida de esterilidad en Sara y superó la edad de Sara. Hermano, usted sabe que es usted verse de 91 años, toda la vida siendo estéril, verse en un espejo y pensar en que Dios a usted le prometió un hijo a esa edad. Bueno, la fe fue capaz de superar eso. Y yo le pregunto: si la fe superó la esterilidad toda la vida de Sara, y si la fe superó, aleluya, gloria a Dios, si la fe superó la edad de Sara, ¿no va a superar la fe la incredulidad de tu familia? ¿No va a superar la fe la rebelión de tu hijo, de tu hija? 1000 veces sí, aleluya. Tú tienes la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y tú tienes el carácter de Dios, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. Aleluya. No importa la rebelión de tu hijo, no importa que tu hijo ahora te diga que no cree. Él no cree ahora, como yo no creía cuando era un adolescente, pero él va a creer. Te lo digo basado en lo que te estoy predicando. No importa que tus finanzas ahora parezcan muertas, Dios es experto en resucitar lo que está muerto. Hey, Maranata, por eso una vez más, yo no espero tragedias, yo espero milagros. ¿Por qué? Porque el que lo prometió es fiel, y porque su palabra no va a pasar. ¿No nos dijo Jesús hace 15 días que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán? Aleluya. Las personas que confían en Dios son perseverantes en su fe, porque le conocen y saben que su convicción no será defraudada. Digan conmigo, diga: mi fe no será defraudada.
Diga conmigo, diga: mi fe en esta noche no será defraudada. Mi fe y mi confianza en el Señor no serán defraudados. Ayer visité a una pareja muy especial para mí. Ellos posiblemente están viendo la transmisión. Y yo les dije con respecto a algo que ellos están creyendo. Yo les dije: ustedes le han servido a un Dios vivo. Ustedes han sido fieles a Dios. Por lo tanto, ustedes tienen un ahorro delante de Dios. Y en el momento justo, Dios les va a pagar. Y así te lo digo a ti, que me estás mirando en esta noche. Tú tienes un ahorro de oración. Tú tienes un ahorro de servicio. Tú tienes un ahorro de amor delante de Dios. Y tarde que temprano, el Dios de los cielos no se va a quedar con lo tuyo. Que Dios lo va a hacer contigo, lo va a hacer. Que Dios lo va a hacer con nosotros, lo va a hacer. Aleluya. Recuerda esto: aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro postrer estado será muy grande. Ellos saben que Dios no miente. Ellos, los que confían en Dios, saben que Dios no falla. Así pues, aquí tenemos la naturaleza de la fe en Dios. Una realidad basada en conocimiento de su palabra, que es certeza, y una realidad basada en su carácter, que es convicción. Le acabo de decir qué es la fe. Ahora vamos a nuestra segunda verdad de esta noche. En segundo lugar, o la segunda verdad de la cual vamos a hablar, es qué relación tiene esta fe con la palabra de Dios. Muy importante esto. Muy importante esto. ¿Qué tipo de relación tiene esta fe con la palabra de Dios? Y aquí vamos a ver dos cosas fundamentales. En la relación que la fe tiene con la palabra de Dios, vamos a ver dos cosas fundamentales. Primero, usted tiene que saber que la palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. Dígalo conmigo. La palabra de Dios es la fuente de mi fe, de mi certeza y de mi convicción en Él. Romanos, aleluya. Romanos capítulo 10, versículo 17. Oh, aleluya. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. ¿Pero por el oír qué? Por el oír la palabra de Dios. En el punto anterior dijimos que la fe como certeza es el resultado de la palabra que sale de la boca de Dios. La fe es una fuerza espiritual que proviene 100% de la palabra de Dios. Por eso usted no tendrá fe firme si usted no tiene un conocimiento firme de la palabra de Dios. Usted no tendrá una fe fuerte si usted no es fuerte conociendo a Dios por medio de su palabra. Usted sabe por qué Satanás es enemigo de la palabra. Usted sabe por qué Satanás ataca tanto la palabra de Dios. Usted sabe por qué Satanás desvirtúa tanto a los predicadores de la palabra. Por eso, porque él sabe que la palabra es la fuente de la fe. Si tú y yo no oímos continuamente la palabra de Dios, nosotros no tendremos fe. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios, no el oír los chistes del predicador. Yo no estoy aquí los martes, los jueves y los sábados para hacerle chistes a usted. Hay muy buenos humoristas en las redes sociales, pero yo estoy aquí para darle lo que el humorista no le da. El humorista usted lo entretiene por 30 o 40 minutos y usted se ríe y pasa un buen rato. A mí también me gustan ciertos humoristas, pero el humorista no te alimenta tu espíritu con la palabra de Dios, que se convierte en la fe, que es la fuerza vital de tu vida cristiana. Nadie puede tener fe si no tiene una relación estrecha con el oír la palabra de Dios. La fe en Dios tiene solo una fuente. La fe en Dios tiene solo una fuente. La fe en Dios tiene solo una fuente: sus mandamientos, sus advertencias y sus promesas. Aleluya. La fe en Dios solo tiene una fuente. ¿Qué? La palabra. Mandamientos, advertencias y promesas. A Josué se le dijo, Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué tenía la ley de Moisés,
Y con la ley de Moisés, Dios le prometió que todo lo que él emprendiera e hiciera, le iba a salir bien, si él no se apartaba de la ley, meditándola y guardándola en la boca. Hermano, amado, llena tu corazón y llena tu conversación de la palabra de Dios. El salmista afirmó en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oh my God. Y en su ley medita de día y de noche. A Josué se le dijo: nunca se le apartará de tu boca este libro de la ley. Y el salmista nos dice que hay que meditar en ella de día y de noche. La interacción continua con la palabra de Dios determina el nivel de fe que poseemos. Y nuestro Señor Jesucristo confirma lo que le dijeron a Josué y lo que dijo el salmista en Juan 15:7: si permanecéis en mí. Wow. Si permanecéis en mí. Estas palabras: si ustedes permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen unidas a ustedes, entonces pidan lo que quieran y os será hecho. ¿Sabe por qué nos será hecho? Porque cuando usted permanece en Cristo y sus palabras, las palabras de Dios, permanecen en usted, es moldado usted por la voluntad de Dios. Nadie que no permanece en la palabra de Dios pedirá conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, ¿dónde está? En la palabra. O sea que cuando yo permanezco en la palabra, yo pido conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted por qué cree que yo todos los días de lunes a viernes oro conforme a las escrituras? ¿Acaso soy tonto? Yo no voy a perder media hora o 40 minutos de mi vida. No, yo la aseguro. ¿Y sabe con qué la aseguro? Yo le devuelvo a Él lo que Él ya dijo. Él no está comprometido conmigo, Él está comprometido con su propia palabra. Cuando usted ora, cuando usted confiesa la palabra de Dios y usted permanece en la palabra de Dios, usted está asegurando que Dios la va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para mentir. Aleluya. Ahora, todas estas escrituras solo nos determinan una realidad: Dios, por medio de su palabra, es la fuente de la fe. Wow. ¿Cuál es la fuente de la fe? Dios, por medio de su palabra. Así que ya te respondí la pregunta: ¿cómo se relaciona esta clase de fe con la palabra de Dios? Número 1, la palabra de Dios es la fuente. Pero ahora vamos a la segunda parte. No solamente la palabra de Dios es la fuente de la fe, la palabra de Dios es el alimento de nuestra fe en Él. Ahí está apareciendo el título de este puntico en la transmisión. La palabra de Dios, no solamente la fuente de la fe. La palabra de Dios es el sustento, el alimento de nuestra fe. Por eso es que hay gente que comenzaron creyendo, pero andando el tiempo se desanimaron. ¿Sabe por qué? Porque no sostuvieron la fe, porque no se siguieron alimentando de la palabra. La palabra inicia la fe en mí, oyendo el mensaje, pero la palabra tiene que sostener esa misma fe. ¿Y cómo la sostiene? Alimentándome de ella. La fe no solo nace del oír la palabra de Dios, la fe se mantiene a través del tiempo. Escuche, la fe se mantiene a través del tiempo por alimentarnos de esa palabra. O sea que no solamente en mí nace la fe cuando oigo la palabra, no. Esa fe que nació en mí por la palabra se tiene que sostener en el tiempo. ¿Y cómo se sostiene? Alimentándome de la misma palabra que la dio a luz. Así que la palabra es tanto fuente como sustento de nuestra fe. Los creyentes nos fortalecemos o decaemos en nuestra fe en la medida que dependemos o rechazamos la palabra de Dios. Si usted depende de la palabra de Dios y se alimenta de ella todos los días, su fe se le fortalece. Si usted rechaza e ignora la palabra de Dios, su fe decae. Una fe firme, una fe constante, una fe invencible es resultado de una dieta espiritual bien balanceada de las escrituras, mandamientos, advertencias y promesas. El mandamiento te da temor de Dios. La advertencia te manifiesta que Dios es santo, que Dios es puro. Y la promesa, coloca tu fe y tu esperanza en Él. Por eso dije aquí, una fe firme, constante, invencible es resultado de una dieta espiritual bien balanceada de las escrituras. Y yo le voy a decir a mucha gente hoy, ¿sabe por qué su fe es tan poquita? Porque usted no se mantiene alimentándose de la palabra de Dios.
Una sola pregunta. Dígame, ¿qué tiene que hacer usted mejor que escuchar un mensaje como el que le estoy dando a usted hoy, bien balanceado de la fe? Nada. En este momento Dios a usted lo quiere en esta transmisión. Dios no lo quiere chateando, Dios no lo quiere charlando, Dios no lo quiere en el baño, Dios lo quiere escuchando la palabra. Después no se queje cuando su fe le caiga. Ay, ¿por qué mi fe se me cayó? Porque usted no alimentó de la palabra de Dios. Y en este punto le voy a decir lo que ayer le dije a unos hermanos de otro lugar. Los pastores estamos para alimentarlo a usted con la palabra de Dios, pero nosotros no lo podemos siempre sostener a usted. Hay gente que creen que el pastor es como un fetiche en el cual ellos, cuando lo llaman, él les va a resolver todos los problemas. Eso no es verdad. Ese no es mi trabajo. Yo estoy para amarte, yo estoy para guiarte, yo estoy para enseñarte la palabra de Dios. Pero si a ti no te da tu buena voluntad de recibir la palabra, tú no serás fuerte en la palabra. Dios en su palabra no tiene solo promesas, aparte tiene mandamientos y advertencias. Nuestra fe no puede basarse solo en promesas, tiene que estar firme en los mandamientos y advertencias de Dios. La verdadera fe en Dios produce temor de Él. El verdadero creyente sabe que Dios no miente y que todo lo que Él ha dicho lo cumplirá. Uno de los creyentes más poderosos en la historia de la iglesia se llama Pablo, el apóstol de los gentiles. En su disertación del caminar por fe, en 2 Corintios 5, 10 al 11, él habla del día cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, en el versículo 10, para dar cuenta de nuestra vida terrenal. En el versículo 11, refiriéndose a este evento, dice: conociendo pues el temor del Señor. Qué especial que su fe, o sea su certeza y su convicción de que un día estaría delante de nuestro Señor para dar cuentas de su vida, le producía un temor reverente. ¿Sabe por qué? Porque él llamó al presentarse ante Jesús en el tribunal de Cristo, conociendo el temor del Señor. La fe, y lo prediqué hace 8 días y lo repito hoy, la verdadera fe, la verdadera certeza, que es conocimiento de la palabra de Dios, y la verdadera convicción, que es conocimiento de su carácter, tienen que producir en nosotros un temor reverente. Yo no puedo creer que Dios me va a dar una casa y al mismo tiempo creer que Dios me va a admitir en pecado en el cielo. Eso es incongruente. Yo no puedo tener fe para que Dios me sane, pero no tener fe para santificarme por el Espíritu. Eso no funciona. Y lo voy a decir con respeto. Y esa es la fe que se ha predicado en muchas partes. Por eso es que usted ve personas que dicen: Dios me hizo este milagro, y a los 8 días esa misma persona que recibió el milagro está bailando, está fornicando y está haciendo y deshaciendo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una realidad de fe. Así pues, esta clase de fe en Dios sencillamente sobrevive solo en la medida que quien la posee comprenda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo voy a volver a repetir: si la fe no alcanza para que tú seas santo, esa no es la fe de Dios. La verdadera fe de Dios santifica al que la posee. Ahora llego a la tercera verdad esta noche. En tercer lugar, o la tercera verdad, meditemos en qué clase de personas se convierte quien posee esta fe. Meditemos en qué clase de persona se convierte quien posee esta fe. Al considerar la naturaleza de esta fe, tenemos que entender que quien la posee es una persona muy especial. Escúchame lo que le voy a decir: no todo el mundo es creyente, porque quien posee esta fe se convierte en una persona especial, y una persona que se puede distinguir entre miles. Hay virtudes que esta clase de fe produce en aquellos hombres y mujeres que la tienen. Si usted tiene esta clase de fe de la que yo le prediqué hoy, si usted tiene la certeza, es pues la fe, la certeza de las cosas que esperamos. Si usted tiene la certeza de las cosas que usted espera, y si usted tiene la convicción de las cosas que usted no ve, usted se convierte en una persona especial, no solamente para Dios, porque lo agrada, sino para usted mismo y para los demás.
El que tiene fe, escúcheme, el que tiene fe tiene benignidad. ¿Sabe que la benignidad es congruente con la fe? ¿Y que es benignidad? La capacidad de ver siempre lo mejor en todo lo que le pasa. El que tiene fe, míreme, se lo voy a decir humanamente, el que tiene fe es positivo. Yo no le creo a la gente que tiene fe y son todos negativos y todo es malo. No. El que tiene fe es positivo. Y hay alguna cosa. ¿Sabe que vino la pandemia y la cuarentena? A sacar lo mejor de nosotros, a sacar ideas creativas. Si tú te quedaste sin empleo, ¿por qué en fe no le pides a Dios que te ilumine la mente y te dé una idea creativa para sacar avante tu negocio? My God, aleluya. La Biblia dice que en tiempo de hambre Jehová bendice a su pueblo. Así que usted y yo no vamos a padecer hambre, porque nosotros somos creyentes. Aleluya. Hay virtudes que esta clase de fe produce en aquellos hombres y mujeres que la tienen. En primera instancia, la primera virtud: esta fe te hará una persona docta. Diga conmigo, diga: mi fe en Dios me hará una persona docta. ¿Sabe? ¿Entiende el término docto? Alguien docto es alguien con conocimiento. La gente que tiene fe es una persona docta, conoce lo que cree. Hace muchos años alguien me dijo a mí: ¿usted cree en Dios a ciegas? Y yo le dije: yo no soy tonto. Se lo digo con todo respeto. No utilicé la palabra tonto, utilicé una palabra más fuerte, pero no la voy a utilizar hoy. Las personas que tienen esta clase de fe son personas doctas. Los creyentes tienen conocimiento, no son ignorantes e ilusos. ¡Ah! Aleluya. Un verdadero creyente no es una persona ignorante, ni tampoco es una persona ilusa, que anda por el mundo caminando sin una dirección y sin un rumbo. La gente que tiene fe tiene dirección. La gente que tiene fe tiene rumbo, soñando con cosas que no existen. Nosotros no soñamos con cosas que no existen, soñamos con realidades que son invisibles al ojo físico, pero son realidades. Los ángeles no se pueden ver, pero eso no significa que no sean reales. De hecho, la palabra de Dios dice que lo que existe y lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía, no de lo que no existía. Wow. Por el contrario, los creyentes, al poseer certeza, poseen un conocimiento que supera la realidad temporal y los hace fuertes y vigorosos. Wow. La gente que tiene fe tiene certeza, y por tener certeza tiene un conocimiento. Y le voy a decir una cosa: el conocimiento es poder. Los creyentes que tienen certeza poseen un conocimiento que supera la realidad temporal y que los hace fuertes y vigorosos. Los hace capaces de enfrentar sus circunstancias con fuerza. ¿Qué dice Daniel 11:32? Mas el pueblo que conoce a su Dios. ¡Wow! Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No es cualquier pueblo, es el pueblo que conoce a Dios. No es cualquier pueblo, es el pueblo que conoce a su Dios. Usted conoce cristianos flojos, usted conoce cristianos apáticos. Esa gente va a un templo, pero esa gente no conoce a Dios. El que conoce a Dios se esfuerza y actúa. El que conoce a Dios no se vara. No es el antioqueño el que no se vara, es el que conoce a Dios el que no se vara. El que conoce a Dios siempre tiene la expectativa de que lo mejor está por venir. Aleluya. Conocer a Dios te hace una persona esforzada que actúa, no una persona vaga, perezosa y que no tiene ningún fruto en su vida. Toda esa gente que usted conoce, que dicen que son cristianos y son unos vagos, que no se esfuerzan en nada y que no tienen frutos de ningún tipo, ellos no conocen nada a Dios. Sinceramente, la mayoría de personas que no tienen estas cualidades, en realidad lo que poseen no es fe, sino una simple ilusión. Yo tengo un llamado ¿a qué? A vagar. Le voy a decir una cosa, relacionarse con Dios es trabajo. Hay que adorar, hay que ayunar, hay que buscarlo, hay que disciplinarse a leer la Biblia todos los días. Por eso es que mucha gente no cualifica, no todo el tiempo. Segunda instancia, esta fe
hará de ti una persona segura. Primero, la hace una persona docta. Segundo, la fe te convierte en una persona segura. Wow. Poseer convicción. Escúchame, poseer convicción es poseer seguridad. Las creyentes no somos personas inseguras. Los creyentes verdaderos no somos gente de doble ánimo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y sabe qué dice Santiago? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esta seguridad nos convierte en personas dedicadas, en personas disciplinadas, inconstantes en todo aquello que nos hemos persuadido que Dios nos va a dar. Nunca, nunca, nunca Abraham usted lo ve con ganas de regresar a Ur de los Caldeos. Nunca Abraham usted lo ve con ganas de declinar. No, la Biblia dice que Abraham fue un extranjero y un peregrino que caminó sobre esta tierra con una visión: encontrar la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya. Aunque no la veamos, sin embargo, como tenemos esta seguridad, nos esforzamos en aquellas cosas que sabemos que agradan a Dios, porque os es necesario la paciencia. ¿Oyó? Os es necesario la paciencia, la perseverancia. ¿Para qué? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Vio que la promesa no es para gente vaga? ¿Vio que la promesa no es para gente inconstante? ¿Para quién es la promesa? Para gente esforzada y valiente. Oh my God. ¿Qué le dijeron a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué hace el creyente mientras recibe lo que no se ve? Hace la voluntad de Dios con paciencia. ¿Sabe qué es paciencia? Perseverancia. ¿Sabe qué es perseverancia? Carácter probado. No te rajes. Ay, pero usted no sabe por dónde estoy pasando. Sí, yo sí sé por dónde estás pasando. Estás pasando por el mismo lugar por donde hemos pasado todos los que caminamos por fe. No te rajes. No te eches para atrás en tu fe. Tú dijiste que Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Tú dijiste que Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. No te vayas para la casa, arrastrate los pies, porque tu patrón es difícil. Dios a ti no te ha dicho que renuncies. Aleluya. Vas a aguantar más hambre que ratón de ferretería, y la gente le va a echar culpa a Dios, y no es Dios sino tú, por ser vaguito o vaguita. Nada más fuera de la realidad que supuestos creyentes vagos que no trabajan en sus vidas espirituales. Y ayer se lo dije a un grupo de hermanos a los que le prediqué una lección sobre la dirección de Dios. Usted es el administrador de su vida espiritual. No me venga usted con el cuento de que esta palabra que le estoy predicando no le sirve para su vida espiritual. Sí le sirve, pero usted es el administrador, el responsable directo de su vida espiritual. Si usted y yo somos y tenemos esta clase de fe en Dios, jamás nos rendiremos ante el mundo, ante el diablo, ante el pecado y ante ninguna circunstancia adversa. Siempre estaremos en función de hacer todo aquello que estamos persuadidos que agrada a Dios. Y he llegado al final de mi mensaje. ¿Cómo concluimos este mensaje? ¿Por qué tenemos que edificar vidas cristianas con esta fe? Para ser agradables a Dios. Anímate, toma tu Biblia, escucha a tu Padre espiritual. La fe en Dios está a tu alcance. Te amo. Inclina tu rostro y dale gracias al Señor por esta enseñanza. Padre que estás en los cielos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Y en esta noche te damos gloria, honra y alabanza. Señor, pedimos edificar vidas cristianas victoriosas. Primero con el arrepentimiento de obras muertas, y ahora segundo con la fe en Dios. Señor, no nos permite ser gente que claudique, que nos echemos para atrás. No, por el contrario, que perseveremos hasta el fin. Padre, gracias por esta palabra, porque hoy hemos aprendido 3 verdades valiosas de la naturaleza de la fe.
en primera instancia, que la fe es la certeza de lo que esperamos. Es el conocimiento de tus mandamientos, de tus advertencias y de tus promesas que nos fortalece. Pero es la convicción de que eso que esperamos, aunque no lo veamos, nos va a ser hecho o nos va a ser dado por ti, porque tú no mientes. Es la convicción de tu carácter, de que tu carácter es íntegro. Oh Dios, hoy aprendimos en segunda instancia, Señor, que la fe se relaciona con tu palabra, Señor. Tu palabra es la fuente y el sustento de la fe. Toda persona que se sabe relacionar con tu palabra tendrá una fe firme, poderosa, una fe sobrenatural. Y por último aprendimos que las personas que poseen esta fe son gente docta y gente segura. Son gente con conocimiento, con proyección, con propósito, y son gente convencidos, son gente seguros que no se acobardan ante las circunstancias. Espíritu Santo, solo me resta pedirte algo. Bendice a la gente que ha recibido esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mis hijos espirituales, mis amigos en Cristo, ha sido un verdadero placer estar esta noche aquí en esta transmisión para ustedes. Espero hayan sido tan bendecidos como yo al hacer este mensaje y al comunicarlo a través de esta red social. Le invito para que esté conmigo en las próximas transmisiones que vamos a llevar a cabo. Dios le bendiga, le amo mucho. Feliz noche.